crear el siguiente video donde vamos a tener que crear un web services que nos permita invocar este procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado genera un número de expediente de forma correlativa, enviando la información de los apellidos, los nombres, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, la carrera, el examen y la jornada. Este procedimiento almacenado yo se los voy a dejar para que lo puedan copiar y lo puedan generar y utilizarlo. Vamos a irnos a crear el servicio. Este servicio lo voy a crear en este directorio. Ustedes pueden crear el proyecto donde ustedes consideren sea necesario. Vamos a crear el proyecto a continuación. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto con .NET New. Vamos a decirle que este proyecto va a ser de tipo web, ¿sí? -o, y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner Calum Web Services. Calum Web Services, ¿sí? Damos enter. Automáticamente aquí él nos crea esta estructura de un web services, ¿verdad? Damos code punto y tenemos la siguiente estructura, ¿sí? Entonces vamos a ir creando las estructuras que necesitamos. Vamos a irnos primeramente a crear una, bueno, antes de crear esta parte vamos a instalar algunas dependencias que van a ser necesarias para poder trabajar con esta parte. Entonces vamos a irnos acá. Yo primeramente lo que necesito es crear instalar las herramientas, que en este caso voy a instalar este paquete, se llama SQL Client. Esto era lo que se utilizaba antes con el tema de Ado.net. Vamos a instalar esta librería de SQL Client para poder conectarnos a nuestra base de datos de SQL Server, ¿sí? Entonces una vez que tengamos esto, aquí podemos ver que se instaló esta librería, ¿sí? Bueno, vamos a necesitar otro paquete, pero vamos a instalarlo más adelante si fuese necesario. Pero acá vamos a tener esta parte. Entonces vamos a crear ahorita por el momento una capa de acceso a datos. Vamos a crear aquí una carpeta, la vamos a poner database. Ok, db, vamos a poner db. Vamos a crear aquí una clase y en mi clase yo le voy a poner conexión. Ok, listo. Esta clase de conexión nos va a servir para poder conectarnos hacia la base de datos de SQL Server y adicional nos va a servir para poder generar vamos a agregar un patrón de diseño para no estar instanciando clases, sino que podamos de alguna manera estar utilizando la misma instancia que podamos utilizar o crear, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir por esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a crear esta pequeña clasecita. Bueno, para empezar, como siempre, vamos a tener acá una sección que vamos a tener que configurar. En este caso vamos a utilizar aquí el espacio de app setting development. Ya después más adelante vamos a crear el de prod o pueden crear el de producción. Entonces acá voy a crear un espacio para colocar la cadena de conexión que vamos a utilizar. Entonces acá yo le voy a colocar vamos a colocarle aquí Calum Connection, ¿sí? 2 puntos y aquí la conexión, ¿verdad? Bueno, entonces yo ya tengo acá la cadena de conexión. Ustedes deberían de colocar la que corresponde. Yo la voy a pegar acá y vamos a analizar los parámetros.
Entonces en la cadena de conexión vamos a colocar el servidor, en este caso es localhost, la base de datos que es CanonTest, el usuario con el que me voy a conectar y el password, ¿verdad? Entonces esta sería la sección en la cual yo voy a dejar mi cadena de conexión para no dejarla hardcodeada en el código, y lo voy a dejar acá en development. Más adelante pues podemos crear uno que se llama production para el tema de cuando ya coloquemos el aplicativo en producción. Entonces revisamos acá la conexión y vamos a inyectar un objeto que nos permita de alguna manera hacer referencia a esa configuración que hemos hecho. Entonces voy a crear un constructor, ¿verdad? Y acá voy a crear un parámetro. En este caso yo le voy a colocar que va a recibir un objeto tipo iConfiguration. Vamos a ponerle iConfiguration, ¿verdad? Y vamos a crear una propiedad acá, private get only iConfiguration. Vamos a poner configuration y vamos a colocar aquí, vamos a importar la clase iConfiguration. Ahí estamos. Entonces this.configuration es igual a guión bajo configuration. Listo. Entonces nos va a servir para hacer referencia a la cadena de conexión. Entonces vamos a implementar aquí un patrón de diseño singleton, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner vamos a crear una variable de tipo SQL connection, ¿verdad? Que es de las librerías que acabamos de crear, ¿verdad? Vamos a poner connection, sale control punto para importar del system.data SQL client, ¿sí? Listo. Entonces acá creamos esta variable. Ahora sí vamos a aplicar un patrón de diseño singleton. Entonces private static, vamos a ponerle conexión del mismo tipo de la clase conexión y le vamos a poner instancia, ¿verdad? Listo. Entonces acá vamos a crear un método que me permita devolver esa instancia. Si se ha creado alguna vez, que me devuelva la misma, y si no, pues que se cree, ¿verdad? Public static. Vamos a abrir un objeto conexión, vamos a poner get instancia, ¿verdad? Sí, listo. Entonces aquí voy a hacer una pequeña validación. Voy a validar si la instancia es igual a nulo. Entonces voy a agarrar a this.instancia. Aquí vamos a colocar instancia, porque es estático, no podemos hacer referencia a this, igual a new conexión. Listo, ¿verdad? Perdón, este sería SQL connections. Listo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pero sí estaba bien, perdón, aquí conexión sería, porque es el mismo objeto que tengo que devolver, ¿sí? Si eso está bien, entonces vamos a retornar esa instancia, ¿verdad? Ok, aquí él me está pidiendo un parámetro, ¿sí? De tipo iConfiguration. Y eso está bien porque si se dan cuenta aquí en el constructor estamos pidiendo este objeto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mandarle como parámetro el objeto, un objeto tipo configuration, ¿verdad? Y perdón, esto va a ser en la me estoy confundiendo. Esto lo vamos a crear acá. Listo. En el constructor le vamos a mandar el objeto para que este lo reciba acá y se lo sete. ¿No? Listo. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a crear algunos métodos que nos permitan
ejecutar algunas instrucciones. En este caso, pues vamos a crear el que nos permite crear esta parte que es Candidate Record Create, ¿verdad? Crear un expediente, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí un método, vamos a poner public, vamos a crear acá una respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a crear acá, vamos a crear un folder, vamos a ponerle models y vamos a crear acá, vamos a ponerle aquí aspirante response, ¿verdad? Listo. ¿Qué es lo que va a tener este dato? ¿O qué es lo que nos va a devolver? Vamos a tomar en cuenta que al momento de responder la petición que vamos haciendo, ¿sí? Vamos a tener que establecer algunos parámetros en donde tengo que devolver el número de expediente que se generó, el mensaje y por ahí un código como que de respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí public static, ¿sí? status code, vamos a generar getters, vamos a crear aquí public, bueno, pero no va a ser static, este no va a ser static, siempre va a ser un entero. Aquí message, vamos a message, vamos a generar los getters y vamos a crear aquí también el tema del número de expediente. Listo. Esto de acá me está indicando que necesita un valor de asignación. Esto lo podemos arreglar colocando acá disable. Y con eso creo que ya se nos quita que nos pida algún valor de resultado. Entonces aquí voy a colocar aspirante response, ¿verdad? Y aquí le voy a poner execute. Vamos a colocar execute y vamos a hacer referencia a este señor, Candidate Record Process. Entonces aquí vamos a colocarle la siguiente. Listo. Aquí vamos a retornar un null, solo para no generar alguna algún problema con esta parte, pero pudiésemos venir acá, aspirante response, aquí igual esto lo está marcando porque no le hemos importado, control punto, importamos del modelo, ¿verdad? Y aquí ya tenemos esta parte. Esa sería la respuesta al momento de, pues, de invocar el procedimiento almacenado. Así como tengo una respuesta, obviamente también voy a tener una petición, ¿verdad? ¿Qué información es la que yo le voy a mandar al servicio para que se pueda ejecutar? Entonces aquí en siempre modelos, clic derecho, nueva clase, vamos a ponerle acá aspirante request, vamos a darle enter. Listo. No. Entonces aquí, ¿qué información voy a mandar? Public string. Le voy a mandar los apellidos. Vamos a hacer los getSet. Le voy a mandar también los nombres, que van a ser los getSet. Voy a mandarle la dirección, el getSet. Voy a mandarle también el teléfono, que es getSet. Voy a mandar también el email,
en la carrera ID. Voy a mandarle el examen ID. Y voy a mandar la jornada. Listo. Ok. Entonces esta es la data que voy a mandar. Entonces esta información, ¿sí? Voy a venir acá. Y la voy a setear también acá. Aspirante request. Vamos a ponerle request acá. Listo. Entonces ya tenemos ahí tanto lo que yo voy a recibir como petición, ¿sí? Y qué es lo que voy a responder, ¿verdad? Entonces vamos a crear acá la estructura para poder invocar el procedimiento almacenado. Entonces aquí voy a colocar aspirante response. Voy a poner response es igual a null, ¿verdad? Y esto es lo que yo voy a retornar, response. Ok, bueno, listo. Entonces aquí voy a crear la estructura. Entonces voy a crear un SQL command, ¿sí? Para poder ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces procedure, voy a poner procedure es igual a command type, ¿sí? Punto store procedure, ¿verdad? ¿Sí? El que voy a generar. Pero antes de hacer referencia al procedimiento almacenado, vamos a hacer referencia al command, y aquí vamos a crear una instancia de SQL command, ¿verdad? Y listo. Entonces aquí le voy a mandar dos cosas. Una es la cadena de conexión, ¿sí? O el objeto conexión con el que se va a invocar. Y la otra es el nombre del procedimiento almacenado. Eso es importante tomarlo mucho en cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle el procedimiento almacenado con la conexión que acabo de crear en la parte de arriba, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué procedimiento almacenado va a ser? Pues obviamente va a ser este de acá. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué momento seteamos la instancia perdón, de la cadena de conexión? ¿En qué momento se conecta? Entonces acá vamos a hacer referencia a conexión y vamos a crear una instancia de SQL connection, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer referencia a this.configuration.connectionStream y aquí vamos a hacer referencia a la cadena de conexión que nosotros configuramos en la parte de acá. Miren, pues copio este nombre, me paso a conexión y lo coloco acá. Entonces ahí ya me trae la configuración de la cadena de conexión para que no quede hardcodeado, ¿verdad? La cadena de conexión acá. Entonces con eso ya me conecto hacia la base de datos con los parámetros y se lo asigno acá al objeto command, ¿sí? Ahora sí, vamos a colocarlos a command. Vamos a colocarle aquí command type, que es lo que voy a ejecutar. Y ahora sí voy a colocar acá command type y le voy a decir que es de tipo procedure. Voy a ejecutar un procedimiento almacenado. Entonces el procedimiento almacenado obviamente necesita recibir algunos parámetros. Entonces los vamos a crear command, ¿sí? Punto, le vamos a poner parameters, ¿sí? Punto add, ¿sí? Vamos a crear una instancia de tipo SQL SQL parameter, ¿sí? Este recibe dos parámetros y el valor de donde los va a recibir, ¿verdad? Entonces esto lo voy a hacer, ¿sí? Por cada parámetro del procedimiento almacenado. Entonces veamos cuánto recibe. Recibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parámetros, ¿verdad? Entonces vamos a irnos acá.
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros. Ok, va. El primero, ¿cuál sería? Entonces acá, vamos a irnos acá, y el primero que recibe se llama apellidos. Entonces vamos a irnos acá, vamos a ponerle que acá va a recibir apellidos, y el valor va a venir del request que estoy mandando de la propiedad apellidos. Con el siguiente sería nombres, ¿verdad? Hacemos acá request.nombres. Vamos con el siguiente, que sería dirección. Punto dirección. El siguiente sería teléfono. Teléfono. El siguiente sería email. Creo que es más rápido acá. Email. Punto email. Siguiente sería carrera ID. Arroba. Aquí es importante los nombres, ¿eh? Esto tiene que ser igual, si no, esto no funciona. Email. El siguiente sería arroba examen. ¿Sí? Y el siguiente sería arroba con ¿sí? Carrera ID. Punto examen ID. Y acá sería con listo. Ok. Bueno. Entonces aquí ya tenemos los parámetros. Ahora bien, vamos a crear, digamos, como vamos a ejecutar esto, también vamos a devolver una respuesta. Entonces vamos a poner acá aquí SQL Data Readers. ¿Sí? Vamos a colocar acá Reader, toda la información que vamos a leer. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es generar un try un catch por si hubiera una excepción. Ahorita que voy a invocar esta estructura. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a invocar lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer referencia primero a la conexión y voy a abrir la conexión para ejecutar el procedimiento almacenado. ¿Sí? Voy a, a hacer referencia al objeto readers para que me lea lo que yo voy a invocar al momento de mandar a llamar a command.execute, ¿verdad? Entonces aquí le doy execute readers para poder leer lo que me va a